Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Pablo Romero, Key Account Manager de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les damos la bienvenida al webinar Threat Intelligence en Ciberseguridad, del programa especializado en ciberseguridad organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El programa de especialización en ciberseguridad desarrolla su contenido desde la estrategia hasta la operación, cubriendo las iniciativas que componen la ciberseguridad en todo su ciclo de vida y aportando un marco de gestión que permita su integración con el resto de las iniciativas de la organización. El programa se completa con una serie de talleres prácticos que llevan al nivel más práctico y operativo las consecuencias de las amenazas a las que se expone cada día cualquier empresa u organización. Los invitamos a participar del inicio de clases este próximo mes de abril. Aprovecho para mencionar que el webinar está siendo transmitido en vivo vía Zoom a través también de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse al grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente expositor y descuentos exclusivos relacionados a este curso. Les recuerdo también que pueden acceder a la constancia de participación del webinar al finalizar contestando una breve encuesta. La dinámica que tendremos esta tarde es la siguiente. Contaremos con la exposición de nuestro docente Manuel Caldas Núñez por un lapso de 40 minutos, hasta las 5:40 aproximadamente, y luego daremos un pase a ronda de preguntas, las cuales pueden ir realizando desde ya por el chat. A continuación daremos inicio, pues, al webinar Threat Intelligence en Ciberseguridad a cargo de Manuel Caldas Núñez, a quien tengo el gusto de presentar. Manuel Caldas Núñez, experto en seguridad de la información y ciberseguridad en las organizaciones, docente de posgrado de la Universidad Continental. Fue Research Director en Cloud Security Alliance, CSA Perú. Senior Security Architect. Se desempeñó como evangelista cloud en Telefónica. Ha liderado proyectos y servicios corporativos en diversos sectores, como retail, telecomunicaciones, minería, banca y finanzas, gobierno, entre otros. Cuenta con las certificaciones PMP, CCSK, ITIL Managers y ITIL Expert, COVID-5 Foundation and Implementing, entre otras. Máster en Investigación Avanzada por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Máster en Ingeniería de Seguridad Informática por la UTP. Sin más preámbulo, lo invitamos, profesor. Adelante con su exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias, Pablo, por la oportunidad, por la presentación, y así como también agradecer a la universidad por promover y participar mucho en estos escenarios de concienciación, de seguridad, que hoy en día definitivamente ameritan, pues, ¿no? Que ya los términos de seguridad o ciberseguridad en las organizaciones ya no son, pues, negociables, ¿no? Entonces, vamos a ver, la presentación la voy a compartir aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver la PPT? Sí, profesor, perfectamente. Nada más si quiere le da ampliación. Ya, vamos a ver. Perfecto. Ya, excelente. ok, muchas gracias. Bueno, estos temas el programa que tiene la universidad es un programa de especialización en ciberseguridad, ¿no? Y tal como lo dijo Pablo, es muy importante hoy en día para todas las organizaciones establecer un programa de ciberseguridad, porque muchas de las organizaciones hoy en día, no solamente en el Perú, sino a nivel global, han adoptado cloud computing. Entonces, este programa de ciberseguridad se enfoca mucho a la seguridad en cloud computing, ¿de acuerdo? El programa está orientado y se maneja en base holística, no está orientado a productos, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí hay una serie de acciones, revisiones, actividades de hands-on, como bien lo comentaron, que son parte de cada uno de los módulos del programa de ciberseguridad.
En este caso, en este webinar lo que vamos a hacer es tocar un punto muy importante que es Threat Intelligence en la nube, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de cloud, por defecto entendemos que es una cloud pública. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es Threat Intelligence? Ahorita vamos a entrar ahí. Entonces ya Pablo me presentó, ahí está una presentación mía también, y vamos de frente a ver Cyber Threat Intelligence in the Cloud, ¿de acuerdo? Como parte de un programa de ciberseguridad. Por ejemplo, en el programa de especialización de la universidad proponemos un programa de ciberseguridad y se explica cuáles son las aristas principales de ese programa de ciberseguridad y cómo debería implementarse. Entonces, estamos hoy en día ante la oportunidad de reinventar la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos seguir haciendo las cosas como solíamos hacer antes. ¿De acuerdo? El auditor, por ejemplo, hoy en día afronta un escenario que tradicionalmente nunca ha trabajado. Ver la parte de auditoría de control en el ciberespacio, específicamente en cloud, ¿no? Muchas organizaciones han adoptado cloud por ese tema de la pandemia, como parte de las necesidades y capacidades resilientes que han tenido las organizaciones, ¿de acuerdo? Y obviamente este nuevo escenario involucra una serie de nuevas amenazas, ¿de acuerdo? Vulnerabilidades, vectores de ataque, patrones de ataque, superficies de ataque, términos que van muy relacionados con una arquitectura de ciberseguridad donde cloud es un elemento muy importante. Entonces no podemos seguir haciendo las cosas como solíamos hacerlo antes. Y hacia eso responde el Threat Intelligence. Entonces, por ejemplo, ya en los primeros meses del 2020, el año pasado, ya casi un año, ¿de acuerdo? Se estaban dando ya una serie de incidentes en el ciberespacio, incidentes de ciberseguridad. ¿Por qué ocurre esto? ¿De acuerdo? Porque la forma como debemos gobernar, gestionar, controlar, la forma como debemos administrar, configurar en la nube, responden a ese nuevo escenario, en el cual muchos, por ejemplo, no tienen experiencia o recién están empezando a adquirirla. Entonces, adoptar en ese sentido este nuevo modelo de servicios de cloud involucra una serie de amenazas. 3 amenazas para la organización. ¿De acuerdo? Y en este caso del incidente de Cineplanet, esas amenazas involucran una serie de riesgos ante las cuales están expuestas las organizaciones, las empresas. Y uno de esos riesgos es obviamente que hay un incumplimiento regulatorio por la exposición de datos, que se da porque sufren un ataque que explota vulnerabilidades relacionadas con fallas de configuración por parte del responsable de hacer esa configuración. En este caso es el Cloud Consumer, ¿no? El Cloud Consumer es el que adopta cloud y el Cloud Provider es el que vende servicios de cloud, por ejemplo, AWS, Amazon, Google, IBM Cloud, Huawei Cloud, la cloud que a ti como organización te calce mejor en base a tus estrategias, a tus objetivos, a tus capacidades de adquisición, a tu nivel de madurez como organización, en base a tu postura de seguridad previa, debida diligencia de evaluación de estos servicios que debiste haber hecho en su momento. Y muchas organizaciones no lo han hecho, o sea, no han hecho una debida diligencia. Y si no lo han hecho en su momento, entonces tienen que hacerlo ahora. ¿De acuerdo? Porque el riesgo, al no ser identificado, obviamente podría ser de gran impacto para la organización. Y en este caso, por ejemplo, de Cineplanet, se observa que hay una exposición de datos, ¿de acuerdo?, de los clientes de Cineplanet. Eso es enero del 2020. 23 de enero, miren. Entonces se expone, de acuerdo, una serie de información privada de miles de clientes de Cineplanet y finalmente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales interviene porque hay un incumplimiento regulatorio y sanciona. Pero ¿por qué se da específicamente esta brecha? Vamos a seguir avanzando. Muy rápidamente, como antecedentes, ¿de acuerdo? El incidente del Banco de Chile, que es uno de los incidentes que impactan obviamente al Banco de Chile, es uno de los que define un antes y un después de la ciberseguridad en la región, en América del Sur, por ejemplo. ¿De acuerdo? Recién, desde ese momento, en mi opinión, las organizaciones empiezan a tomar mayor consideraciones sobre este tema. Estamos hablando de abril, mayo de 2018.
En agosto del 2018, ¿de acuerdo? Hay un ciberataque que según ASBAN, los bancos del Perú repelen satisfactoriamente. Bueno, fíjense los antecedentes, ¿no? Analicemos antecedentes. Abril de 2018, un incidente muy grave sobre el Banco de Chile, ¿de acuerdo? Agosto del 2018, hay ataque a los bancos en el Perú, según ASBAN lo repelen, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la primera semana de diciembre de 2019, poco más de un año y meses, ¿de acuerdo? Está bien, el Banco de Chile, perdón, el BCP informa que había sufrido una serie de ataques cibernéticos en el 2018. O sea, en el 3 de diciembre de 2019, según la publicación de RPP, el BCP informa que sufrió un ataque en el 2018. No hay mayor información sobre las fechas, pero después sí ocurre esa información. Sí se hace pública esa información de exactamente qué días ocurrió ese incidente. Pero esto se da también porque en las redes sociales, antes de que se informe y se acepte que accedieron estos datos personales por parte del BCP según esta publicación, días anteriores ya circulaba en las redes sociales información de que se encontraban en determinado link base de datos con las cuentas de los clientes del Banco de Crédito, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, de acuerdo, es parte del Ministerio de Justicia, empieza a hacer una revisión sobre el cumplimiento de esta regulación local, ¿no? Y entonces el BCP enfrenta un proceso sancionador. ¿De acuerdo? Esa es la cronología. El año pasado, ya en plena primera ola, estamos en junio de 2020, ¿de acuerdo? Todas las organizaciones, obviamente, a partir del 16 de marzo que se declara el decreto de emergencia correspondiente a la cuarentena y todo este escenario de la pandemia, las organizaciones obviamente tienen que seguir manteniéndose, ¿de acuerdo? Y obviamente empieza una adopción de cloud masiva, sin la debida diligencia, o sea, sin haber hecho un análisis o una evaluación debidamente establecida, en mi opinión. ¿De acuerdo? Sin las capacidades y sin la madurez para afrontar este nuevo escenario. Así como también no necesariamente tenían claro las estrategias que deberían implementar. En términos de seguridad, muchas de ellas no tenían un nivel de madurez suficiente en términos de seguridad de manera tradicional y obviamente esa seguridad de esos activos de información o activos informáticos que ahora están en la nube, obviamente se vio mayor comprometida, ¿no? Y hasta ahora posiblemente esté muy comprometida, pero las organizaciones tal vez no tengan la capacidad para entenderlo así. Entonces ocurre este tema del bono universal, donde hay una serie de patrones de comportamiento de ataque. Por ejemplo, uno de ellos es la ingeniería social, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿no? Entonces, se supone que si nosotros vamos a arquitectar algo, un servicio, por ejemplo, una aplicación, y la vamos a poner en la nube, nosotros somos los responsables de la seguridad, de todo lo que pongamos en la nube. Los proveedores de cloud no son responsables de la seguridad de lo que nosotros, como cloud consumers, pongamos en la nube. Y yo también podría hacer una pequeña crítica sobre eso, ¿no? Pienso que los proveedores deberían de profundizar en mayor proporción para dar mayores garantías de que sus clientes, los cloud consumers, sobre las consideraciones que deberían tener al adoptar en la nube, ¿no? Muchos proveedores, por ejemplo, muchos consumidores, cloud consumers, previas evaluaciones de repente no deberían adoptar estos servicios por la madurez en sus sistemas de gestión de seguridad de la información, sin embargo lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces esto ocurrió y ya esto es septiembre, me parece. Sí, septiembre del año pasado, casi después de 10 meses, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿de acuerdo?, que es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, emite un pronunciamiento con respecto al incidente que ocurre en el BCP. Y obviamente lo menciona, ¿no? Donde dice que el 26 de julio y el 23
de noviembre del 2018, el BCP sufrió incidentes de seguridad. ¿De acuerdo? El 26 de julio y el 23 de noviembre de 2018 sufre 2 incidentes de seguridad. Por lo menos, esto es lo concreto. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hipotetizar. ¿De acuerdo? Vamos a suponer. O sea, estos tipos de ataques tienen por objetivo generar una brecha, un data breach, de extraer información. ¿De acuerdo? Y en base a eso podrían estar dándose algunos patrones de comportamiento de ataques que las organizaciones no tienen la capacidad de poder entenderlo. Esos son patrones de ataque avanzados. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora último, con el tema de IAPE, esto ocurrió, a ver, hace unos meses atrás, ¿no? Esto fue, a ver, diciembre, ¿no? Diciembre de 2020, hace unos meses atrás. Que BCP reconoce que hay fallos en sus sistemas porque muestra una serie de errores en tarjetas de crédito. Por lo que se lee en el informe, ¿de acuerdo? Este incidente también se origina por ingeniería social. Entonces, ¿por qué se dan estos incidentes, no? ¿De acuerdo? Porque el banco sufre una serie de incidentes y sobre los cuales los clientes lo manifiestan, ¿no? Según estas publicaciones. Entonces, se entiende de que yo, como consumidor, como cloud consumer, como organización, debería diseñar un sistema basado en un análisis de modelo de amenazas. O sea, ¿qué amenazas puede sufrir mi sistema, mi aplicación? Y ese resultado de análisis de amenazas deberían de convertirse en no funcionalidades, ¿de acuerdo? Porque estamos orientándonos más a seguridad, en no funcionalidades que deberían ser parte del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se da esto hasta ahora? Nosotros venimos de un escenario muy tradicional y por más que haya habido una aceleración tremenda con la adopción de cloud, igual muchas organizaciones seguimos pensando de manera tradicional. O tal vez las organizaciones no han madurado lo suficiente para entender que es otro escenario que están afrontando. O tal vez algunas todavía no tienen claro que la ciberseguridad es un elemento muy importante, hoy más que nunca, ¿de acuerdo? Porque todos los productos y servicios, hoy más que nunca, las organizaciones las hacen llegar al consumidor mediante plataformas digitales, ¿de acuerdo? Esta aceleración originada por la pandemia de cloud, por ejemplo, la aceleración de versión de cloud ha dejado y tiene todavía, en consecuencia, una serie de brechas que debemos reaccionar rápidamente. Entonces ya no podemos seguir hablando de manera tradicional, pues no voy a estar esperando ahí, haciéndole ping a un servidor, no aporto valor por eso. Mi nivel de capacidades como organización, como equipo, se tiene que incrementar. El entendimiento hoy en día que para todas las organizaciones la ciberseguridad es estratégica, se tiene que dar. Y aquellas organizaciones que no lo entiendan y que no soporten ese modelo, obviamente van a sufrir una serie de incidentes. ¿De acuerdo? Entonces, por no decir todos, casi todos, de una u otra manera estamos en la nube, ¿no? En este escenario en que estamos en este webinar, estamos en la nube, ¿de acuerdo? Las empresas trabajan remotamente, los empleados, con sus equipos personales, que muy probablemente nunca han sido revisados por el área de seguridad, ¿de acuerdo? Físicamente, ¿de acuerdo? No hay control sobre esos equipos personales, porque son de sus empleados, son equipos personales, no son equipos de la empresa. Algunas sí han determinado facilitar equipos de la propia empresa a sus empleados, mucho va a depender de los recursos que tengan, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que tener unos conceptos más claros, ¿no? Un cloud provider, como se los comenté, ¿de acuerdo? Es una organización así tipo Azure, AWS, Google, entre otros, ¿de acuerdo? Que ofrecen servicios basados en cloud computing, ¿de acuerdo? Y estos servicios han sido parte de esta adopción masiva que ha habido. Pero las organizaciones han tenido que tener en cuenta una debida diligencia, un due diligence, donde han debido evaluar específicamente a estos proveedores. Han debido evaluar la decisión que implica en un nuevo escenario de riesgos, porque no son los mismos riesgos
y amenazas, por ejemplo, que afrontaban en un escenario tradicional, en este nuevo escenario en la nube. No son los mismos riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, no pueden decir que, por ejemplo, las organizaciones que los riesgos no han cambiado o que sus controles de seguridad no han cambiado por haber adoptado servicios en la nube. No pueden decir eso definitivamente. ¿Por qué? Porque si tienen un sistema de gestión de seguridad de información, la norma establece que ante un cambio de contexto, de acuerdo, se podrían dar estos escenarios de adopción masiva. Y también establece de que debe de haber un nuevo análisis de riesgo. Así como también implementar una serie de políticas específicas en este modelo de adopción de cloud. Entonces, personalmente hablando, por lo que he observado el año pasado, muy poquísimas las he encontrado en ese sentido, en base a la experiencia que he tenido. Este año, por lo que he visto, sí, se ha incrementado, algunas empresas han incrementado esa necesidad y han entendido que es necesario hacer una nueva evaluación. Si esta diligencia vial no la hiciste en su momento, entonces es necesario que la hagas ahora. En la medida que lo hagas lo antes posible, obviamente vas a poder identificar estos nuevos escenarios, estos nuevos riesgos, estas nuevas amenazas y definir una serie de controles, procesos relacionados a ciberseguridad que te van a permitir a ti llevar ese riesgo a un nivel aceptable. ¿De acuerdo? Y tener un mejor tratamiento de los mismos. Entonces, aquellas organizaciones que tienen un SGSI basado en la norma, por ejemplo, en 27001, ISO internacional, o las organizaciones del Estado que tienen normas técnicas peruanas, deberían de haberlo hecho. Y si no lo han hecho, es momento de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si decidiste por un proveedor, AWS, Azure, lo que sea, tienes que hacer ese análisis. ¿De acuerdo? Porque te va a permitir a ti identificar una serie de riesgos ante los cuales antes no tenías claro que se estaban dando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuevos escenarios como, por ejemplo, superficie de ataque, vector de ataque, ¿no? ¿De acuerdo? Y van a poder revisarlo con mayor detenimiento. Pero lo que tenemos que entender aquí, por ejemplo, es que debido a una forma tradicional, como vimos anteriormente, de gestionar TI, de gestionar seguridad, ¿de acuerdo? Esa forma tradicional llevada a la nube implica un riesgo altísimo. En las operaciones de las plataformas de nube, en el diseño y desarrollo de aplicaciones en la plataforma de nubes y en la seguridad de los mismos. Para el Cloud Consumer, la operación de lo que tú pongas en la nube es tu responsabilidad. Para el Cloud Provider, la operación de lo que tú pongas en la nube es tu responsabilidad. Para el Cloud Provider, la seguridad de las cargas de trabajo que tú pongas en la nube es tu responsabilidad. Para el Cloud Provider, la seguridad de la aplicación que tú pongas en la nube es tu responsabilidad. A eso se le llama modelo de responsabilidad compartida. Entonces, aquí hay una gran brecha, para entrar un poco más al tema del detalle especializado, que a muchos nos gusta, ¿de acuerdo? Que muchos de los diseños de los diversos servicios en la nube están basados en un pensamiento tradicional. Es decir, yo tenía servidores físicos o virtualizados en mi data center y ahora me voy a la nube y también voy a implementar máquinas virtuales. Y voy a arquitectar esas máquinas virtuales, que es el modelo de servicio de IaaS, la voy a establecer en Google, en Amazon, en Azure. Pero esa forma de arquitectar no está buena porque esa arquitectura, mientras más componentes, IaaS, por ejemplo, máquinas virtuales tenga, mayor superficie de ataque va a tener. ¿De acuerdo? Mientras más arquitecte en términos de PaaS o de SaaS, menor superficie de ataque voy a tener. Pero mayor nivel de especialización en vectores de ataque o patrones de ataque. Son muy, muy especializados en ataques. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que dejar ese pensamiento tradicional y arquitectar en base a superficie de ataque, reducir la superficie de ataque, identificar nuevos patrones de ataque. Entonces, si tengo que hacer una serie de servicios, no debería de establecerlos sobre ellas, por diversos motivos, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos interesa más ahora es hablar de ciberseguridad, entonces debería arquitectar más en paz, porque la responsabilidad es menor en ese caso en términos de seguridad, para mí como Cloud Consumer. Pero también hay otros factores que debemos analizar, porque
Hay mayor pérdida de visibilidad y gobernanza en términos de software como servicio, ¿de acuerdo? Menor en paz y casi muy poco impacto en IAS. Estos términos los revisamos en el curso con mayor detalle, ¿de acuerdo? Entonces, este nuevo escenario que estamos afrontando obviamente requiere que reinventemos las cosas. Seguir haciendo las cosas de la misma manera no tiene sentido. De acuerdo, hablamos de zona de disponibilidad, de redes virtualizadas, de servicios de almacenamiento de objetos, de servicios de almacenamiento de volumen, de servicios que se encuentran desplegados en determinadas regiones, zona de disponibilidad. Deberíamos de arquitectar pensando en que pueden haber fallas. Deberíamos arquitectar con un buen esquema de arquitectura de mis sistemas que pongo en la nube, pensando en la interoperabilidad y en la portabilidad. ¿De acuerdo? Y son dos puntos muy importantes. Entonces, aquí hay una publicación de McAfee, donde define cuáles son las top misconfiguration, ¿de acuerdo?, en AWS. O sea, recuerden que esto es responsabilidad de nosotros. Pues es un estudio que hizo McAfee. Esto no es responsabilidad de AWS. El incidente que se da en Cineplanet, ¿de acuerdo?, es un data breach, ¿está bien? E hipotéticamente hablando, se da en la nube por una misconfiguration. La responsabilidad es de Cloud Consumer, es decir, Cineplanet. Hasta donde evalué el incidente en su momento, el servicio del Cloud Provider en su momento fue Azure. ¿De acuerdo? El incidente por ejemplo, del bono familiar se dio sobre AWS. Pero en ninguno de esos casos u otros ha sido responsabilidad de Cloud Provider. Ha sido netamente responsabilidad de Cloud Consumer. ¿De acuerdo? Entonces, es muy probable que por esta adopción acelerada de esas misconfigurations y porque se da en mayor proporción sobre ellas, porque de manera tradicional queremos tener máquinas virtuales en la nube y nos sentimos cómodos, entre comillas, porque estamos todavía pensando de manera tradicional, administrando máquinas virtualizadas en la nube. Entonces, esto podría definitivamente ampliar los términos de responsabilidad de Cloud Consumer. Incrementa grandemente la superficie de ataque. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que arquitectar, por ejemplo, en términos de seguridad, más que en tener más máquinas virtuales, ¿no? Reducir superficie de ataque, identificar qué tipos de vectores de ataque podrían ocurrir en la nube. Y en base a eso establecer un plan inteligente, un plan basado en sistemas inteligentes, que es Threat Intelligence. Entonces, esta velocidad del despliegue que se ha dado, ¿de acuerdo? Obviamente ha introducido una serie de vulnerabilidades que se dan pues por el despliegue de estas aplicaciones, por ejemplo, en la nube, o el despliegue de estos elementos cloud, porque esta configuración es de nosotros, y nosotros somos los responsables. ¿De acuerdo? Hoy en día, el equipo de desarrollo de productos, si hablamos de Scrum, o el equipo Scrum, puede crear bajo infraestructura como código, mediante código, directamente una serie de configuraciones en la nube. Y esas aplicaciones que generan para que se usen en la nube tienen un nivel de exposición altísimo. Entonces, estos attack domain los revisamos con mayor detalle en el desarrollo de una serie de módulos en el programa. Pero aquí lo que más nos interesa es hablar del PAR-ATT&CK 7 y 8. Es decir, que estos ataques podrían estar dándose sin necesidad de que entendamos que ocurren en nuestra infraestructura, en nuestros servicios, por ejemplo, en cloud. ¿De acuerdo? Entonces, como no nos damos cuenta que ocurren, no sabemos qué está pasando y solo nos vamos a enterar cuando alguien se queje, cuando alguien diga que mis datos personales, por ejemplo, han sido expuestos en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, es un posible caso. Fíjense que hoy en día estos patrones de ataque, por lo general, tienen como objetivo generar un data breach. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a escribir un patrón de ataque muy simple. Entonces, Threat Intelligence no es una serie de herramientas solamente. DevSecOps no es una serie de herramientas, porque hasta ahora muchas organizaciones hablan de DevSecOps, de seguridad en aplicaciones, pero tanto DevSecOps como Threat Intelligence son marcos de trabajo.
Pero lamentablemente seguimos cayendo en el mismo escenario. Pensamos que son herramientas. Y empiezo a adquirir una serie de herramientas del cloud provider, porque si ya decidí irme a trabajar en la nube, tengo que trabajar con esas herramientas que son nativas en la nube. Ya no puedo trabajar de manera tradicional. Y tengo que comprender cómo es ese nuevo escenario de monitorización o, por ejemplo, respuesta ante incidentes en la nube. Pero si mi nivel de madurez no es lo suficiente para poder afrontar este escenario, tal vez debería de maximizar el uso de esas funcionalidades o esos servicios que me ofrece de manera gratuita el cloud provider por haber adquirido sus productos, antes de seguir comprando más productos. Porque mis capacidades, mi equipo, no tiene tal vez la madurez suficiente para comprender todo ese nuevo escenario. Entonces estoy gastando más dinero tratando de poner productos. O pienso que porque compro un producto ya estoy seguro. Y eso es lo que ocurre en muchos casos. Entonces, ¿la idea cuál es? Mejorar la postura de seguridad de la organización. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, ¿cómo mejoro la postura de seguridad de la organización? Implementando una serie de procesos que me permitan hacer un análisis inteligente de los eventos de seguridad que están ocurriendo en la nube. Porque hay patrones de comportamiento muy avanzados que una herramienta simple no podría detectar. Y además la información que se genera en la nube es brutal. Constantemente se está actualizando. ¿De acuerdo? Entonces ahí preguntaría, ¿alguien ha definido una arquitectura de event management en la nube? ¿Alguien ha definido o actualizado su plan de respuesta ante incidentes en la nube? Porque yo voy a responder en términos de incidente en la nube dependiendo si es un modelo IaaS, si es un modelo PaaS, si es un modelo SaaS. Mi plan de respuesta ante incidentes no puede ser único. Y debe ser independiente si es que tengo varios proveedores. Es decir, mi plan de respuesta ante incidentes será para el proveedor Azure, mi plan de respuesta ante incidentes será para el proveedor Google o AWS. ¿De acuerdo? Y ahí entra el término de gobernanza. O sea, ¿qué capacidades tengo yo ahora para hablar de gobierno cloud? Si las organizaciones no tenían un escenario maduro de gobierno de TI o gobierno de seguridad de información, entonces existe la probabilidad alta de que no tenga gobierno cloud. En mi opinión, basado en la experiencia que he tenido el año pasado, yo pienso de que no hay un nivel de madurez suficiente en las organizaciones para hablar de gobierno cloud. Tal vez algunas tengan un mayor gobierno de TI, pero gobierno cloud recién entiendo que están empezando a manejarlo. Recuerden que esto no es un tema netamente de herramientas. ¿De acuerdo? Y además, cloud son servicios. Entonces, la idea es mejorar esa postura de seguridad. Entonces, estos Advanced Persistent Threat, APT, son básicamente ataques muy sofisticados que se dan en la nube. Las amenazas son distintas. La ISO 27017, que es un apoyo para la 27002 con respecto a los controles de seguridad para cloud, establece claramente que las organizaciones al adoptar cloud deben de establecer nuevamente una evaluación de riesgos y deben de tener una política de seguridad cloud. Si ustedes evalúan cuántas empresas en las que están trabajando o en las que conoces tienen una política de seguridad cloud y un gobierno cloud, vas a poder comprender estos escenarios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. El programa analiza esos factores muy relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, esos patrones de ataque evaden, obviamente, esas medidas de contención, porque no recaen sobre el radar que tienen. ¿De acuerdo? Porque tal vez este cloud consumer no tiene esa capacidad para poder comprenderlo. Porque todos los cloud providers facilitan herramientas muy avanzadas. Obviamente, algunas tendrán alguna capa gratuita como servicios en cloud y otras tendrán una capa donde tienes que pagar, porque pagar por el uso es una de las facilidades que se da en cloud. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante comprender estos escenarios y tener claro que hay unos ataques avanzados que podrían estar afectando a mi organización. Entonces, yo debería, nuevamente, Threat Intelligence no es una serie de productos, porque yo podría agarrar unos productos que AWS, Azure o cualquier proveedor, Google, IBM Cloud, Huawei Cloud, quien sea los proveedores, porque si tú decidiste trabajar con este proveedor está bien, es tu decisión, pero todos, recuerda, ofrecen esas herramientas, ¿de acuerdo? Para hacer una evaluación inteligente de amenazas.
de esos patrones de comportamiento que no podemos entender que están ocurriendo y que podrían originar brecha de datos, por ejemplo. Pero este es un proceso, no es comprar herramientas en la nube nomás. Es un challenge porque constantemente va a requerir que evolucionemos como equipo y adaptarnos a este nuevo modelo. ¿De acuerdo? Si yo, como organización, como Cloud Consumer, podría evidenciar ante mi organización que hay una serie de patrones de comportamiento fuera de lo normal en mis servicios, ¿de acuerdo? Podría soportar la necesidad, por ejemplo, de incrementar las capacidades de mi equipo. ¿De acuerdo? Entre otros. Y eso finalmente va a mejorar mi postura de seguridad. Entonces, Threat Intelligence es una serie, es un framework. No es solamente herramienta. DevSecOps es un framework, es un mindset. No es una serie de herramientas, como lamentablemente he tenido la oportunidad de verlo el año pasado muchísimo, y veo que nos seguimos equivocando mucho en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero hay organizaciones que sí, ya están madurando más, y hay otras que han podido afrontarla de mejor manera. ¿De acuerdo? Recuerden, mucho va a depender de las capacidades y la madurez de las organizaciones para hacerlo. Entonces aquí podemos ver una serie de procesos. ¿De acuerdo? Los invito a que lo revisen. CrowdStrike.com tiene una introducción a todo este modelo muy interesante. ¿De acuerdo? Y que tiene por objetivo implementar una serie de servicios, una serie de procesos, actividades que tengan por objetivo establecer una mejor postura de seguridad en las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay pues, no? Por lo general, el atacante va a aprovechar una vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y en este caso en Cloud ya hemos visto que hay una serie de vulnerabilidades por fallas de configuración, que son de nuestra responsabilidad. Van a llegar, por ejemplo, a una carga de trabajo en IaaS, porque hay una falla de configuración en los accesos de redes que hemos definido a través del Software Defined Network, llámalo Security Group, como sea, pero todo es Software Defined Network ahí, y es nuestra responsabilidad configurarlo. Y puede haber un escalamiento vertical, un movimiento lateral para poder explorar toda la red virtualizada, por ejemplo, y poder conectarme a recursos que normalmente esa carga de trabajo no lo hace. Pero debido a que hay una serie de configuraciones, digamos así, fallas en las configuraciones, o por defecto, o no tenido en consideración algún análisis de las conexiones que sí que existen entre diversas cargas de trabajo, entonces esos comportamientos anómalos no los puedo detectar. ¿De Profesor, acuerdo? Y ahí hay que tener disculpe, muchísimo cuidado. quedan 3 minutos. 3 minutos, ya, ok. Uy. A ver. Uy, ya, bueno. Esto lo voy a dejar para que lo revisen. Ya, vamos a analizar este aquí. A ver, este ataque, por ejemplo, se da por una falla en la configuración. Este atacante aprovecha una falla de configuración y accede a este nodo. Y este nodo podría no estar debidamente establecido de acuerdo a las buenas prácticas de seguridad con los roles que han sido concedidos. Y podría, normalmente este nodo, que tiene una serie de aplicaciones, se conecta a este nodo aquí. Pero debido a que ha sufrido un ataque basado en una vulnerabilidad, empiezan a aparecer conexiones de este nodo a otros nodos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre eso, estos patrones de comportamiento que no deberían darse, no son monitorizados debidamente porque se entiende que son patrones de comportamiento normales, pero no lo son, porque las aplicaciones contenidas en este nodo solamente deberían conectarse aquí, y no en otros nodos en toda la red virtualizada. El objetivo principal aquí es conectarse lateralmente a todas estas cargas de trabajo y extraer la información hacia afuera, generar un data bridge, extraer información contenida en base de datos. Muy probablemente, hipotetizando, este tipo de ataque explique lo que ha pasado en otros escenarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más aquí para terminar? A ver, todos los proveedores, ¿de acuerdo?, recomiendan trabajar con un modelo de gestión de incidentes, de respuesta ante incidentes. En este caso, este modelo está basado en el NIST. ¿De acuerdo? Y facilitan una serie de productos cloud que me van a permitir a mí hacer un análisis inteligente de estos patrones de comportamiento que podrían estar ocurriendo en mis servicios cloud. Entonces, no solamente es activarlos o adquirirlos como servicios, sino también generar toda una serie de procesos alrededor de él que me permitan a mí analizar esos Entity Behavior Analytics, esos patrones que no son normales. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos hacer una mayor explicación sobre cómo ver la respuesta ante incidentes en la nube y un poco más a profundidad estos temas aquí. Y para terminar,
Gracias, Pablo. Para terminar, los invito pues al programa de especialización en ciberseguridad. Muchos de estos temas que hemos conversado ahora rápidamente lo vemos con mayor detalle, ¿no? Recuerden ahí, este programa tiene como objetivo varios puntos. Uno de ellos es muy importante, es establecer un programa de ciberseguridad y la gestión propia del programa. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, profesor. Tenemos una ronda de preguntas de unos minutos, entonces voy con la primera, si nos permite. La primera es, ¿qué tan seguras son las reuniones de trabajo por Zoom o por Meet? Google Meet, me imagino, se refiere. A ver, la pregunta es muy, muy abierta, ¿no? O sea, ¿qué tan seguras? Por ejemplo, hacemos un escenario. Mucho va a depender de las condiciones. Primero, hay diversas aristas, ¿no? Primero es el análisis de lo que estás adquiriendo, ¿no? En términos de gobernanzas, hablas de gobernar al Private Cloud, ¿no? Y uno de los artefactos muy importantes en el gobierno cloud es el contrato. Entonces, si adquieres un servicio, sea Google Meet, sea Zoom, o sea cualquiera, Microsoft Teams, lo que sea, y no has tenido un debido análisis, una debida evaluación de lo que está contenido en el contrato, recuerda que la responsabilidad compartida es básicamente el traslado de todos los riesgos que el cloud provider no quiere asumir y te los traslada a ti como cloud consumer. Entonces, ¿qué tan segura es? Mucho va a depender de que hayas tenido una debida diligencia, que hayas evaluado debidamente los riesgos antes de adoptar, y esa evaluación te ha debido a ti permitir una serie de, el establecimiento de una serie de controles para llevar esos riesgos de seguridad a un nivel aceptable. ¿De acuerdo? Voy con la segunda, profesor. Dice por interno, nos escribe Néstor, ¿qué herramientas se usarán? Me imagino que se refiere a el programa, y la pregunta anexa es si es necesario tener conocimiento previo de AWS, Azure, Google Cloud. Ok, recuerden que el programa no es un programa de ethical hacking, ¿de acuerdo? Porque en la versión anterior también nos preguntaban de qué herramienta vamos a usar, ¿vamos a hacer pentesting? No. ¿Hay uso de herramientas? Sí, para significar algunos escenarios, pero no hay un curso dentro del programa que sea ethical hacking porque no tiene el sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el programa está más orientado a la especialización de ciberseguridad, no a formar un hacker, ni a formar un desarrollador de aplicaciones de seguridad. Lo que el programa sí hace es establecer esas prácticas que tiene que tener un desarrollador en términos de seguridad. Lo que el programa sí hace es establecer esas prácticas que tú tienes que tener en consideración cuando quieras hacer un pentesting en la nube. El programa te va a permitir comprender una serie de marcos de gobierno y proponer, previa evaluación, un programa de ciberseguridad en tu organización. Y ese programa arrojará pues que necesitas un recurso especializado en ethical hacking, por ejemplo, o adquirir un servicio de seguridad como servicio, un CCAS. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál sería la mejor herramienta para hacer una auditoría de sistemas? Ok, si estamos hablando de la nube, ¿cierto? La pregunta es en ciberseguridad, ciberseguridad cloud, que es como más lo relacionamos. Tenemos más la visión de ciberseguridad en el ciberespacio en ambientes cloud, porque es lo que hoy en día necesitamos. Entonces, más que hablar qué herramientas, lo que necesitamos es establecer un nuevo escenario de auditoría para la nube, en términos de ciberseguridad. Rediseñar controles de seguridad. ¿Qué herramientas puedes usar? Las mismas, muy tradicionales, no muy tradicionales, porque las herramientas que usas en la nube tienen que estar, tienen que funcionar en la nube. Las herramientas tradicionales para análisis como pentesting o auditoría no necesariamente van a funcionar bien en la nube. Inclusive, para yo hacer un análisis, un vulnerability assessment en mis cargas de trabajo en la nube, o para hacer un pentesting, primero tendría que estar eso en el contrato con el cloud provider. Y segundo, yo tendría que haber preventivamente informado al cloud provider y decir cómo voy a hacer las pruebas. Y lo debería hacer siempre y cuando hay un conocimiento y una aprobación por parte del cloud provider. Se dan cuenta que el escenario cambia. Por lo tanto, la forma como yo establezco controles va a depender también del modelo de servicio. Si es IaaS, los controles van a ser muy similares a los que tenía en un ambiente virtualizado o tradicional.
Si es PAS, los controles de auditoría son otros. Si es SAS, los controles de auditoría son otros porque las superficies de ataque son distintas y hay una pérdida de visibilidad de gobernanza. Muy bien, vamos con un par de preguntas más. En el programa de especialización, si hay alguna sección de evaluación de riesgos, si podría detallar al respecto. Sí, hay una sección. Recuerden que este es un programa de ciberseguridad. Entonces, ese modelo de evaluación de riesgo basado en IS, basado en ISO, por ejemplo, es muy importante. Entonces, los docentes tienen claro que ese escenario es muy relevante, sobre todo de analizar el riesgo, pero ahora en un proceso ya de adopción, ¿de acuerdo? Donde obviamente el escenario ha cambiado. Por ejemplo, hay riesgos regulatorios. Yo podría llevar determinadas cargas de trabajo a la nube que están fuera de mi límite jurisdiccional. Entonces estamos hablando que también hay componentes regulatorios, leyes que tengo que tener presente. No pretendemos ser abogados, porque cada uno tiene su especialización, pero sí este nuevo profesional tiene que obviamente tener esos nuevos conocimientos y esas capacidades para poder identificar riesgos. Muy bien, y vamos con la última pregunta, que sería, si en el campo de la ciberseguridad se puede utilizar el deep learning para predecir ataques. A ver, todo sistema inteligente, de acuerdo, en general, va a estar basado en técnicas de aprendizaje profundo, en técnicas de machine learning, en ciertos niveles de inteligencia artificial, por no decir emocional, pero es la única forma de detectar estos patrones de ataque que tienen otro tipo de comportamiento. Así que son definitivamente una serie de servicios que tienen esos componentes de inteligencia artificial. Y es lo que hoy en día necesitamos. Muy bien. Por temas de tiempo vamos a cortar las preguntas hasta acá. Más bien aprovechamos en invitarlos al grupo de WhatsApp, donde estaremos en comunicación y podremos seguir ahondando en algunas preguntas que, disculpen, por tiempo no podemos continuar. Más bien quisiera aprovechar de comentarles brevemente acerca del programa de ciberseguridad, donde el profesor Manuel va a estar enseñando algunos de los módulos. Entonces, este programa les va a dar como certificado les va a dar el certificado de especialista en ciberseguridad a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad es clases a distancia en tiempo real vía plataforma Zoom o Blackboard, y la duración es de 128 horas lectivas. Entonces, en este curso, en este programa vamos a tener siempre una asignatura y un taller. Como vemos en pantalla, iniciamos con la gestión de la ciberseguridad y un taller relacionado a respuestas a incidentes y ataques, que estuvo comentando el profesor Manuel. La segunda asignatura es la de riesgos y amenazas en las organizaciones, donde el taller será de innovación digital y la seguridad. De hecho, hubo una pregunta durante el foro, pues, que hablaba de los modelos de riesgos. Tercer curso dentro del programa, planeamiento de la seguridad. Y el taller adjunto es la identidad digital. Y finalmente, las regulaciones globales y locales, donde la aplicación práctica de la ciberseguridad es el taller aplicativo. A su vez, siguiente lámina, por favor, producción, ¿nos ayudan? Muy bien. Tendremos, a su vez, dentro del programa, videoconferencias con expertos para complementar, ¿no? Pues el conocimiento y el aprendizaje. La primera es el estado de ciberseguridad en Latinoamérica, para ver un poco un benchmark regional. Luego tenemos estrategias y contramedidas anti-ciberataques, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que no solamente son de la región, sino también a nivel global. Y tercero, las herramientas tecnológicas para la ciberseguridad, que había algunas preguntas, pero el profesor Manuel bien nos daba el detalle que depende cuál es tu marco, ¿no? En qué cancha estás jugando, pues esas reglas de la ciberseguridad específica. Entonces, como plana docente, tendremos, por supuesto, al profesor Manuel Caldas Núñez, que ya lo presentamos y ya lo conocieron. Tendremos también al profesor Omar Crespo Delgado, que es gerente de alianzas digitales en Mi Banco, y que tiene experiencia en la aplicación de técnicas como Design Thinking, así como un MBA en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. La profesora María Castillo Ríos, que es supervisora general de interoperabilidad en la Contraloría General de la República, y así como gerente público de Servir. Fue jefa de la oficina de TI en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es magíster en Ciencias
con mención en Ingeniería de Sistemas. Tenemos al profesor Danilo Pomalaza Inga, que es arquitecto de ciberseguridad en Antamina. Fue subgerente de Arquitectura de Seguridad en el BCP, auditor líder, magíster en Administración por ESAN, ingeniero de sistemas. Daniel Burga Durango, gerente general en Laboratorio de Informática, especializado en la gestión de la ciberseguridad, conocimiento de soluciones cloud y magíster en Dirección de Sistemas y Gestión de TI por la UPC, ingeniero de sistemas. Daniel Peña Labrín, socio del Estudio Paz Panduro Abogados en el área de delitos informáticos, miembro del Comité Científico Internacional de Ibercrima en España, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, segunda especialidad en Derecho Informático. El profesor Nicanor Sachaguamán Martínez, subgerente de Gobierno y Arquitectura TI en el BCP, director de la membresía del CSA Chapter Perú, máster en Seguridad de Información Empresarial por la Universidad de Barcelona, España, ingeniero de Computación y Sistemas. Nada más les recordamos que en nuestra experiencia, pues tenemos más de 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas. 9 exministros de Estado han pasado por nuestras aulas, 20 ediciones de la maestría en negocios MBA, 64 ediciones de la maestría en gerencia pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de otras maestrías. Muy bien, estimados asistentes, nada más les recuerdo que no olviden llenar la encuesta al final del chat Zoom. Ahí tienen el link para poder recibir su constancia. Deben poner sus nombres y apellidos completos tal cual desean recibir este documento. Y quedamos en comunicación a través del chat de WhatsApp, ¿no? Al que también están invitados, y para aquellos que deseen mayor información sobre nuestro programa de especialización en ciberseguridad, les dejamos el teléfono adjunto que ven en pantalla para tener más datos. A nombre de la Universidad Continental y la Escuela de Posgrado de la Universidad, les pedimos, ¿no? Les agradecemos su asistencia y les damos unas buenas tardes, que sigan pasando muy bien. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.